es Microsoft Power BI Desktop. Power BI definición. Vamos a ver qué es Power BI. Al día de hoy nos encontramos en una situación donde el tratamiento y la visualización de datos es una necesidad cada vez más creciente para empresas y estructuras organizativas. Es el centro para la gestión de la entidad. Contamos además con la experiencia adquirida durante todos estos años, lo que garantiza el amplio conocimiento de tecnologías. Microsoft para el tratamiento de datos, especialmente con la herramienta de Office Excel y Access. Microsoft Power BI responde a esta necesidad de crear informes enriquecidos, ya que aporta visualizaciones más atractivas, con mayor diversidad y con mejores capacidades de configuración de propiedades y acciones, lo que permite crear informes analíticos con alto nivel de interactividad y dinamismo por parte del usuario. Power BI es una excelente herramienta para la gestión de modelos analíticos, formando por una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que permiten el acceso a orígenes de datos externos. Permiten convertir orígenes de datos diferentes y no relacionados en un modelo coherente donde las tablas se relacionan entre sí, de forma que se simplifica mucho los cálculos necesarios para visualizar y descubrir detalles analíticos empleando las funciones integradas para cada uno de los elementos visuales del informe. Power BI es sencillo y rápido. Esto significa que es posible obtener mucha información desde hojas de Excel o base de datos locales empleando los conectores integrados con estructuras de formularios, sin exigir conocimientos del lenguaje de consulta. Es robusto y de grado empresarial. Una gran empresa se puede fiar de Power BI porque su diseño está listo para modelado extensivo y analítico en tiempo real, así como listo para la programación de usuarios con todo el control necesario para garantizar la seguridad. Power BI es el motor de toma de decisiones. ¿Qué ventajas ofrece trabajar con Power BI? Veamos algunas ventajas con las que contamos al trabajar con Power BI. Power BI se conecta a muchos orígenes externos, que además nos permite realizar acciones de combinación. Al conectarnos no tenemos que saber lenguaje de programación, debido a que tenemos estos formularios que ya se encargan de tomar los valores necesarios para configurar las propiedades de conexión. Una vez importados los datos desde Power Query, es importante trabajar con los tipos de datos y además mirar la cantidad de los mismos. Una funcionalidad integrada es el perfil de la columna. Este perfil nos permite identificar errores de calidad de datos, como podemos ver en este caso. Desde el editor de consultas podemos además realizar todas las transformaciones y pasos que sean necesarios hasta limpiar las filas y columnas de nuestros datos. Para ello contamos con la cinta de opciones, con muchas opciones integradas dentro de las herramientas para garantizar la calidad de los datos. El modelo de datos en Power BI es un modelo robusto que se basa en tablas y relaciones, lo que permite almacenar gran cantidad de conjuntos de datos de forma óptima. Para realizar su funcionalidad, cuenta con el lenguaje de expresiones DAX, que facilita solucionar todos los cálculos que sean necesarios para responder a las necesidades del negocio. El lenguaje de expresiones DAX se basa en Excel y tiene integrada unas funciones que permiten solucionar todas estas problemáticas de negocio. Power BI cuenta con visualizaciones integradas, se integra con lenguajes estadísticos R y Python y además tiene la opción de importar objetos personalizados desde archivos o desde el Marketplace de Microsoft. Entorno de trabajo en Power BI. Veamos el entorno de trabajo de Power BI. En primer lugar, tenemos la ventana de Power BI Desktop, que muestra varios paneles y opciones para la creación de informes analíticos. Por una parte tenemos el panel Campos, que contiene las tablas y campos de modelo. Seleccionamos uno y se nos activa las opciones del panel. Visualizaciones, el tipo de visualización y la configuración que podemos realizar desde la vista Campos, formato y Analytics. Tenemos opciones de configuración desde el propio objeto para configurar las acciones. Contamos además con un panel de filtros. Con el Power BI Desktop tenemos tres vistas. La vista de informes, que es la que estamos viendo, la vista datos, aquí podemos ver todas las tablas, las filas y las columnas de cada una de estas tablas. En la última fila, información sobre las mismas. Y además tenemos una vista modelo. En esta vista podemos encontrar las tablas y las relaciones entre ellas. En este caso estamos viendo un ejemplo donde hay una única tabla. Pasemos a un caso más complejo. Como vemos en este caso, tenemos varias tablas y las relaciones que existen entre ellas.
Hay dos paneles, propiedades y campos, que nos permiten a su vez ajustar las propiedades para cada uno de estos elementos. Regresamos a nuestro ejemplo. Tras este resumen de opciones desde Power BI Desktop, veamos la segunda ventana. Es importante en Power BI Desktop tiene un menú de opciones con una banda que contiene distintas fichas y desde la ficha inicio, grupo datos externos, podemos entrar a editar consultas. Editar consulta nos permite abrir el editor de consulta de Power Query, que tiene una primera opción aquí para trabajar las consultas y van a contener todos los elementos con los que vamos a trabajar en este caso. Cuentan, como podemos ver, con opciones de menú contextual que tenemos en todos los sitios de Power Query. En el panel central tenemos las columnas y las filas que hemos trabajado en las consultas y además dos botones muy importantes, uno para modificar el tipo de datos y otros para realizar las opciones de filtrado. En el tercer panel lo que estamos viendo son las opciones de configuración de consulta y además los pasos aplicados en cada momento para la transformación de la consulta. El editor de consultas de Power Query también tiene opciones en su banda que son muy útiles para la definición de la consulta. El objetivo de esta ventana es crear las consultas, obtener los datos, limpiarlos y transformarlos. Con estas dos ventanas que hemos visto, tenemos la opción de trabajar con Power BI para crear nuestros informes analíticos. Trabajar los datos con Power BI. Obtener datos externos desde Power BI. Los datos son la esencia de Power BI, por eso cuenta con un amplio grupo de conectores integrados que enlazan a distintos orígenes de datos. Existen conectores a archivos y carpetas a base de datos de Microsoft y de otros fabricantes. Nos podemos conectar al Power Platform, que incluye el servicio de Power BI y otros elementos de Power Platform, así como a orígenes de datos que se encuentran alojados en Azure y en Big Data. Existen gran cantidad de opciones para conectar a servicios en línea y también tenemos otras opciones como son conectores a web, script de R y Python y por último consultas en blanco, que nos ofrece la posibilidad de trabajar con el código M directamente. Cada conector es diferente, depende del tipo de origen de datos al que se conecta. Una vez conectados los datos, Power BI nos ofrece información sobre los mismos, específicamente sobre el contenido y la calidad de los datos. Cuando vemos la línea en verde significa que no hay vacíos, que todos los datos son correctos. Cuando vemos al menos un ligero indicador en gris, significa que al menos hay un valor nulo en la columna. Y si está en rojo, pues ya hablamos de un error. Podemos ver que esta información, si nos vamos al menú Vista y activamos calidad de columnas, se aprecia muy bien. Podemos saber el porciento, por ejemplo, de válidos y de vacíos o el porciento de errores. Además tenemos un perfil que es el perfil de distribución de la columna. Es una opción muy buena, ya que nos va a definir tanto el gráfico de distribución como la cantidad de valores distintos y únicos. Esta información es muy útil. Por ejemplo, en el caso de país, tenemos 6 valores distintos y uno único, y por lo general nos está indicando problemas de calidad de datos. Si activamos desde la columna País el perfil de columna, todos los perfiles del menú Vista, vemos que efectivamente hay un elemento que se llama Españas, que está mal. Tendríamos que reemplazar el valor. Cuando tenemos un error y vamos a quitar los perfiles, lo que hacemos es que nos ubicamos en el paso previo. El error está en que el número 1 está escrito con texto. Lo primero para arreglarlo es cambiar el tipo de datos a texto, insertando un paso y luego lo que vamos a hacer es reemplazar este valor 1, insertando otro paso por el número 1. Reemplazamos el texto por el número, aceptamos y como ya es un número, si pasamos al paso siguiente está todo bien. El tipo cambiado ha funcionado. De esta forma, Power BI desde Power Query es capaz de responder a todas las preguntas sobre el contenido y la calidad de los datos que podamos tener con los distintos orígenes de datos a los que nos conectamos. Obtener datos desde un libro de Excel. Excel ha sido la herramienta más importante de Microsoft para el tratamiento de datos. Por eso aparece como uno de los accesos directos a conectores externos. Seleccionamos Excel, seleccionamos la ruta y el archivo.
Abrimos y vemos su contenido en el navegador. Existe una tabla que se llama ventas y una hoja de Excel que se llama cantidades vendidas. Seleccionamos la tabla, vemos su contenido y vamos a transformar datos. El objetivo es abrir la ventana del editor de consultas o Power Query. Podemos ver que se ha conectado a un libro de Excel. Este es su contenido. Hemos navegado hacia la tabla. Como es una tabla, ha identificado bien las cabeceras de la columna. Y por último, identifica el tipo de datos al que corresponde cada una de las columnas. Y esto lo hace muy bien. De esta forma, hemos conectado un libro de Excel y hemos extraído una tabla para poder procesar sus datos en Power Query desde Power BI. Transformar datos con Power BI. Importancia de la calidad y limpieza de datos. Para obtener informes con buena calidad hay que empezar por tener los datos limpios y bien preparados. Los errores que encontramos en los datos se deben a distintas causas. Por ejemplo, pueden ocurrir errores en la entrada de datos en orígenes o en los procesos de carga y sincronización, y esto provoca que haya inconsistencia en los datos. Hay escenarios en los que no se tienen datos en origen para determinados valores, y esto no afecta a la funcionalidad en origen. Sin embargo, estos datos son importantes para el análisis que vamos a desarrollar. El valor desconocido se presenta de varias formas. Puede quedar en blanco o identificarse con una palabra como nulo, n/a, desconocido, otro o sencillamente un espacio. Los problemas de calidad de datos son muy específicos para cada escenario donde se traten. En modelos analíticos se suelen combinar datos de distintos orígenes de los que se extraen algunos elementos, por lo que a veces se rompen las reglas que en origen funcionan. Si nos centramos en los valores repetidos, es frecuente que las reglas en origen sean totalmente diferentes y allí admitan repetidos. Sin embargo, para trabajar con Power BI se convierte en un error, ya que las columnas que se pasan como clave a los modelos han de tener valores únicos en todas sus filas. Tanto la existencia de valores repetidos en columnas clave como valores ausentes en columnas relevantes para el análisis provocan problemas de calidad de datos. Los valores repetidos pueden sesgar la muestra y como impiden la correcta relación entre las tablas en los modelos de Power BI, son muy dañinos en ficheros maestros. Por su parte, los valores ausentes pueden inutilizar toda la fila de datos, lo cual es en ocasiones muy grave por la pérdida de información valiosa almacenada en el resto de las columnas y porque pueden distorsionar los hechos, especialmente en los cálculos que se realizan o en el análisis de patrones de comportamiento de la muestra de datos. No podemos avanzar hacia el modelo de datos de Power BI sin antes solucionar todos los casos de mala calidad de datos en la etapa de consultas desde el editor de Power Query. Para valores repetidos, una vez identificados, tenemos la opción de quitar duplicados desde el perfil de datos de la columna o desde las opciones para tratamiento de filas en la ficha de inicio de la banda de menú de Power Query. Para tratar los valores nulos, vacíos o desconocidos, podemos utilizar la opción de rellenar hacia arriba o hacia abajo si se consigue identificar ese patrón o reemplazar los valores según la regla de negocio a aplicar. Para controlar los errores de calidad de datos en columnas de tipo texto, utilizamos también opciones de limpieza de espacios al inicio y al final de las cadenas, así como en el tratamiento de mayúsculas y minúsculas. Limpiar datos creando filtros por filas. Un informe analítico requiere contar con las filas de datos necesarias y que además tengan calidad. En este caso estamos viendo problemas de calidad y lo vamos a solucionar. Por ejemplo, vamos a reducir las filas quitando los tres filas superiores. Estas son las filas que no necesitamos, por tanto los eliminamos. Otra opción que vamos a utilizar es subir la primera fila. Lo hacemos desde la ficha transformar. Usamos la primera fila como encabezado y ya esta fila pasa como cabecera de columna. Aquí estamos viendo que tenemos muchos valores nulos y además tenemos opciones de líneas que representan los totales. No vamos a subir los totales al modelo, por tanto, eliminamos mediante la opción de filtrado. Con el botón de filtrado que tenemos en la cabecera de columna, vamos a eliminar las filas que contengan total y total general. Vamos mejorando. No podemos eliminar directamente los espacios vacíos porque en algunas columnas hay datos válidos. Por tanto, lo que vamos a hacer es regresar a la ficha inicio, regresar a la opción reducir filas y vamos de nuevo a quitar filas. Y en este caso lo que vamos a quitar son las filas en blanco, lo que nos garantiza que vamos a eliminar solamente aquellas filas en las que todos los elementos están en blanco. De esta forma, hemos eliminado todas las filas innecesarias. Nos quedaría trabajar sobre opciones determinadas de calidad de datos dentro de las filas existentes.
Eliminar columnas de datos innecesarias. Al importar datos desde un origen externo, hay que comprobar las columnas que llegan y la necesidad de cada uno. En este caso hay columnas que no sobran, por tanto vamos a ir a menú, inicio, grupo, administrar columnas, opción, elegir columnas. Vamos a quitar todo lo que nos hace falta, las columnas con anotaciones y por ejemplo una columna para el total. De esta forma nos quedan los datos más limpios. Desde el punto de vista de la columna, habría algunas transformaciones que ajustar para limpiar los datos. Quiero llamar la atención sobre el hecho que tenemos una opción que nos permite, desde el clic derecho, menú contextual, quitar las columnas. La diferencia entre estas dos opciones es que la primera nos ofrece la ruedecita con la cual podemos regresar y ajustar las opciones de filtrado, mientras que la segunda opción no la tiene. Así que vamos a preferir la primera opción. Las columnas innecesarias siempre deben ser eliminadas del modelo de datos. Contemplar valores ausentes, rellenando filas de datos. Cuando se traen datos de orígenes varios, el formato puede no ser el correcto. En este caso, nos encontramos con un grupo de valores nulos. ¿Qué hacemos? Pues para la columna de país, lo que vamos a hacer es irnos a la ficha transformar el grupo cualquier columna y vamos a seleccionar la opción de rellenado, ya que cada nulo corresponde al mismo nombre de país de la fila anterior. Rellenamos hacia abajo y los nombres de los países son correctos. Luego vemos que existe una línea donde están todos los valores nulos o vacíos para cada uno de los países, que se corresponde con su cabecera. Eso vino de otro origen de datos. No podemos eliminar los nulos de las columnas numéricas, porque lo que ocurre es que podemos tener valores nulos intermedios que podríamos sacrificar. Por tanto, eliminamos desde la columna ciudad el elemento que está en blanco y aceptamos. Desde este punto de vista, no hay nada más que podamos hacer, salvo sustituir ese valor null que existe en la columna numérica por un cero o por algún elemento que se corresponda a la lógica del negocio. De esta forma, ha quedado limpio todos esos vacíos que teníamos en el dato original. Reemplazar valores para sustituir o eliminar contenido. Veamos cómo trabajar problemas de calidad de datos. Aquí vemos problemas en la columna país. Tenemos España mal escrito y México con una cadena que no necesitamos. Bien, lo que vamos a hacer es ubicarnos en el valor que está mal, reemplazar los valores desde el clic derecho, escribir la cadena correcta, aceptar y ya tenemos España. Bien, lo que vamos a hacer para México es la misma acción, pero en este caso lo que quitamos es lo que está correcto, es decir, el valor a buscar es lo incorrecto y al reemplazarlo con nada, resulta que lo que hacemos es limpiar. La columna país está limpia, la podemos verificar desde la opción de filtrado. Otra acción de limpieza es eliminar los valores en blanco que tenemos en la columna ciudad. Y ahora para eliminar los nulos de las columnas numéricas, lo que vamos a hacer es seleccionar las tres columnas. También clic derecho, reemplazar los valores, todos los nulos por cero, y de esta forma nos queda todas las filas y todas las columnas de esta consulta en un buen estado. Vamos entonces a ver el otro caso. En este caso, nosotros tenemos unas columnas que aparentemente contienen número. Si tratamos de cambiar el tipo, nos devuelve un error. Vamos a quitar la transformación porque vemos que hay espacios. Y lo que hacemos es volver a la opción de reemplazar los valores, sustituyendo los espacios. Hacemos un clic en la barra espaciadora y sustituimos los espacios por nada, de forma tal que limpiamos los espacios. Vemos que hay muchos que están bien, pero nos van quedando aquí tres casos donde todavía se aprecia espacios. Esto no significa que hayan quedado espacios en esos datos. Con la acción que hemos hecho previamente se eliminan uno, 2, 3, todos los espacios que existan. Significa que hay algún carácter raro que ha llegado con el dato. Ahí lo tenemos. Por tanto, vamos a eliminar todos los que estén entre el 1 y el 3, que es lo que está provocando ese elemento que parece un espacio. Con esta cadena nosotros vamos a conseguir eliminar todos los espacios que tenemos. Reemplazamos por nada, quiere decir que limpiamos. De esta forma ya tenemos todos los datos limpios. No se aprecian espacios y si seleccionamos la opción detectar tipo de datos desde el grupo cualquier columna de la ficha transformar, vemos que efectivamente todos los datos son numéricos. De esta forma hemos conseguido limpiar todos los problemas de calidad de datos que obtuvimos al importar los datos. Limpiar espacios en un texto de Power Query. Desde el panel de consultas de Power BI podemos controlar la calidad de datos de las columnas de tipo texto.
En este caso vemos que hay problemas de mayúscula y minúsculas y otros problemas aquí para México que pudiesen ser espacios. Seleccionamos las dos columnas y desde la ficha transformar, grupo columna de texto, opción formato, definimos bien el tipo de letra que vamos a utilizar y además ajustamos los espacios con la opción de recortar, limpiando por delante y por detrás de la palabra. Estas dos opciones nos permiten que ya tengamos todos los países bien escritos y también todas las ciudades. Hemos realizado una limpieza de datos utilizando Power Query de Power BI. Agregar columnas desde Power Query. Agregar columnas necesarias para un informe analítico. El editor de consultas de Power BI ofrece opciones para la creación de columnas adicionales al modelo. Podemos crear una columna a partir de los ejemplos. Esto significa que creamos un patrón. Power BI lo identifica, analiza los valores para cada fila y crea la nueva columna. Podemos crear columnas personalizadas en lo que escribimos directamente el código o podemos crear también columnas condicionales. En este caso vamos a mirar el estado de las columnas, valores específicos, la combinación de todos ellos para crear a partir de esta regla nuevas columnas en el modelo. Encontramos también que en dependencia del tipo de columna, por ejemplo, en este caso, una columna de tipo fecha, se puede agregar muchas columnas que contengan valores específicos. Puede ser distintos elementos relativos al año, al mes, al trimestre, la antigüedad de la fecha y un sinnúmero de opciones. Las columnas de tipo texto también se pueden procesar, en este caso extrayendo parte del texto, jugando con una serie de reglas que ya se encuentran integradas. Las columnas numéricas también se pueden aprovechar, ya que se integran opciones específicamente para ellas. Combinando todos estos elementos nos va a permitir crear todas aquellas columnas que sean necesarias para nuestro modelo. Crear columna a partir del ejemplo con Power Query. El editor de consultas de Power BI es muy eficiente. Lo que nos ha pedido es crear un identificador a partir de las columnas país, código y ciudad. Por tanto, seleccionamos la tecla Control y seleccionamos las tres columnas. Ahora, desde la ficha Agregar columna del menú de opciones, nos vamos a la opción Columna a partir de los ejemplos y seleccionamos la segunda a partir de la selección. Muy bien, pues aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escribir al patrón que queremos obtener, los dos últimos dígitos de la columna código, un guión, las tres primeras de la letra del país en mayúscula, otro guión y el resto de los dígitos del código, otro guión y las tres primeras letras, tal y como aparece en la ciudad. Este sería nuestro patrón, con un único caso, depende de la cantidad de elementos que existan. Se puede definir o no. Ayudemos a Power BI, pues seleccionamos otro caso, ponemos el 12, el guión, las tres primeras letras del país, otro guión, los cuatro primeros elementos del código, tal y como aparecen, otro guión y el nombre de la ciudad con sus tres primeras letras, sin dejar espacio, respetando el patrón, de tal manera que Power BI es capaz de identificar ese patrón para el resto de los registros y además, como vemos, ha realizado una perfecta combinación convirtiendo aquellos valores que sean numéricos en textos para poder concatenarlos, seleccionando en el caso del país los tres primeros caracteres, llevándolos a mayúsculas en el caso de la ciudad, los tres primeros caracteres tal y como aparecen escritos. Esto le vamos a llamar identificador. Aceptamos y ahora se ha creado una columna nueva con todos los requisitos que nosotros teníamos propuestos en un único paso, lo cual resulta muy eficiente para Power BI y muy cómodo para nosotros, ya que nos ha evitado tener que crear todas estas columnas transformadas con únicamente parte del país, parte del código y la ciudad. Con la eficiencia de Power Query dentro de Power BI obtenemos este tipo de resultados cómodamente. Agregar nueva columna que devuelva resultado condicional. Con frecuencia necesitamos crear nuevas columnas cuyo contenido depende de la evaluación de una o varias condiciones que se aplican a los datos y a las columnas que tenemos actualmente en la consulta. Nos vamos desde el menú a la ficha Agregar columna, Grupo General, la opción Columna condicional que nos abre una estructura de tipo formulario. Bien, vamos a definir que la nueva columna se va a llamar Continente y lo que vamos a obtener en su valor a partir de la evaluación de la columna País. Si la columna país es igual a España, hablamos de Europa. Agregamos una regla y decimos, si la columna país, seguimos en esta, es igual a México, vamos a decir que estamos en América del Norte.
y si no se cumple ninguna de las dos condiciones, pues se trata de América Central y del Sur. Bien, entonces aceptamos esta condición. Sin escribir una línea de código, nosotros estamos aprovechando la herramienta para obtener una columna cuyo resultado depende de la evaluación. En este caso, específicamente el valor que se encuentra en la columna país. Vamos a volver a crear una columna condicional y en este segundo ejemplo lo que vamos a hacer es comparar dos columnas. Por tanto, vamos a ver cuál es el resultado de nuestra gestión a partir del contenido de dos columnas. Decimos que si el valor que se encuentra en las columnas ingresó en mayor que el valor que se encuentra en la columna, aquí tenemos que cambiar gasto, pues nuestro resultado está bien y le ponemos OK. De lo contrario, el resultado no es bueno, le podemos decir que no está OK. Hemos utilizado este formulario para evaluar el contenido de dos columnas. Va a evaluar fila a fila y en cada uno de los casos va a devolvernos OK o no OK, en dependencia de que el ingreso sea mayor o menor que el gasto. Solo nos queda definir el tipo correcto para cada una de las columnas, que en ambos casos va a ser texto, y ya tenemos determinada la labor de obtener nuevas columnas a partir de la evaluación de columnas condicionales. Preparar el modelo de datos para el informe de Power BI. Anular dinamización de columnas. Al obtener los datos desde un origen, puede ocurrir que las columnas no estén bien definidas. Necesitamos obtener cada uno de los atributos de la tabla que vamos a subir al modelo de datos. No hay un atributo que se llame África, Asia, Europa. Hay un atributo que se llama continente y estos son unos posibles valores de este atributo. Lo que ocurre es que la tabla está dinamizada, entonces desde el editor de consultas de Power Query, en este caso, lo que hacemos es, por ejemplo, nos ubicamos en la columna año y con el clic derecho llegamos al menú contextual y lo que definimos para este caso es anular la dinamización de otras columnas, porque la columna año está bien. Al anular la dinamización, obtenemos una columna año que está bien y que se va a repetir cada uno de los valores del atributo. El atributo es continente. Para cambiar el nombre, hacemos doble clic sobre la cabecera de la columna y entonces obtenemos el valor que se está tratando. En este caso, de esta forma está bien definida la tabla, año, continente y valor. Los tipos de datos también están bien definidos. Veamos otro ejemplo. Aquí nosotros tenemos las ventas, tenemos el país, que es una columna que ya está bien definida. Tenemos el tipo, también una columna que está bien definida. El problema lo tenemos en los años. Muy bien, la segunda forma de gestionar esta dinamización es seleccionar aquellas columnas que se prestan de formación dinámica y con el clic derecho lo que vamos a hacer es anular dinamización de estas columnas que estamos seleccionando los años desde el 2016 a 2019. Todos representan un único atributo que se va a llamar año. Anulamos dinamización de columnas. El atributo va a ser año y el valor lo que sea que estemos midiendo nosotros, las ventas, las cantidades, etcétera. Aquí si quiero llamar la atención sobre un aspecto, vamos a ver lo siguiente. Si nos paramos en el paso previo a la anulación de la dinamización de columnas, vemos que para Costa Rica, en el tipo accesorios, no tenemos valores para los años 2016 y 2017. Lo mismo ocurre para ropa, no hay valores. En este caso, el momento en que anulemos la dinamización de columnas, estos valores desaparecen. No hay una fila para Costa Rica, accesorios, año 2016. Lo que hacemos para solucionar esto, si fuese necesario, es que antes de la acción de anular la dinamización de columnas, lo que hacemos es que cambiamos estos nulos por ceros. En el caso que necesitemos todos los valores, seleccionamos la columna, clic derecho, reemplazar los valores, insertamos un paso y le decimos reemplazar nulos por ceros. Para garantizar que todos los valores pasan a la siguiente fase, ya tenemos Costa Rica, accesorios 2016-2017, ambos con cero y el resto de valores. Anular dinamización de columnas es sumamente importante para obtener una estructura acorde a lo que pide el modelo tabular de Power BI. Dividir columnas para estructurar mejor su contenido.
Veamos las opciones existentes para dividir columnas desde Power Query. Tened en cuenta que el título de la columna ya nos indica lo que vamos a querer hacer. La columna cantidad de caracteres la vamos a dividir por número de caracteres. Vamos a decidir que sean dos y varias veces. Crear tres columnas con dos caracteres para cada una. Lo que pasa es que al convertirlo a número aparecen tres, pero sí que fijaos que tenemos tres columnas con dos números de caracteres cada una. Muy bien, aquí tenemos coma, dividimos la columna por delimitador. El delimitador es una coma y se divide bien. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues dividir por espacios igualmente. Dividimos la columna por el delimitador, va a identificar el espacio. Lo que ocurre que aquí tenemos unas comillas para ayudarnos a no dividir. En este caso, por ejemplo, La Habana, el carácter de comillas es la comilla. Esto nos garantiza que al aceptar esté bien separados el país y la ciudad. Bien, pues en este caso vamos a separar por números y letras. Venimos nuevamente a la opción dividir columnas y decimos vamos a separar de dígitos a no dígitos. Esto nos crea dos columnas, una con los números que aparecen al inicio y luego las letras. Y para finalizar, pues podemos combinar mayúsculas y minúsculas. Nuevamente, desde dividir columna nos vamos de mayúsculas a minúsculas y eso nos permite crear dos columnas. Todas estas combinaciones nos posibilitan extraer de los datos que tenemos aquellos que realmente necesitamos sin escribir código desde la comunidad de Power BI. Hay un caso muy específico en el que nosotros nos podemos encontrar en esta situación. Fijaos en esta segunda consulta, tenemos que para cada país existen varias ciudades y lo que nos interesa a nosotros es crear varias columnas para estas ciudades. En este caso lo que nos interesa es dividir la columna, pero en este caso la columna ciudad, teniendo en cuenta que el delimitador efectivamente es la coma. Pero desde opciones avanzadas, algo que podemos perder si no prestamos atención es que la posibilidad de dividir en filas, vamos a crear una fila para cada una de las ciudades de cada uno de los países. Le damos a aceptar y nos ha quedado perfectamente bien estructurado el dato para nuestro modelo tabular, cada país con cada una de sus ciudades. Combinar columnas de datos y prepararlas para el análisis. Muchas veces necesitamos combinar el contenido de dos o más columnas. Si solo fuesen dos, es muy cómodo hacerlo desde el editor de consultas de Power Query con la opción combinar columnas. Definimos un separador si está integrado o si no está, escogemos uno que sea nuestro. Aquí, por ejemplo, espacios guión espacios nos permite crear una columna con el contenido de la columna país, el espacio y la columna ciudad. Lo que ocurre es que si fuesen más de dos, tendríamos que hacerlo una y otra vez y otra vez. Además, es posible que no queramos toda la columna, sino determinada combinación aparte de cada una de ellas. Para ello, lo que hacemos es que nos vamos al menú, la ficha agregar columnas y en general utilizamos la opción columnas a partir de los ejemplos. En este caso lo que vamos a escribir es la combinación que queremos, por ejemplo, las tres primeras letras del país, un guión, las dos primeras de la ciudad, podemos escribir aquí una barra, los dos primeros números y quizás otra barra y las tres primeras letras del idioma. En este caso no es suficiente, tenemos que repetir el proceso siguiendo exactamente el mismo patrón. Las dos primeras de la ciudad, la barra, los dos primeros números, nuevamente la barra y las tres primeras letras del primer idioma que aparece. Power BI es capaz de encontrar el patrón. Fijaros que en el caso del portugués lo ha identificado bien. De esta manera nosotros tenemos una columna que puede ser un identificador, puede ser cualquier caso que nosotros necesitemos mediante una combinación. Ajustar el tipo de datos al contenido de la columna. Es muy importante definir el tipo de datos de forma correcta. En esta columna cambiamos a número decimal. Muy bien. Tercera columna, cambiamos a número entero. Hay error porque hay unas cadenas de texto. Para trabajar con las cadenas de texto pasamos al paso anterior y lo que hacemos es reemplazar los valores insertando un paso. La cadena cero la cambiamos por el valor cero y la cadena nulo, insertando también un paso, lo cambiamos por nada. De esta forma queda limpio el dato y cuando nos vamos a tipo cambiado es correcto. En esta columna lo que tenemos es una inconsistencia porque tenemos tantos puntos como comas.
Esto lo que provoca es que al convertirlo el valor, los puntos no se conviertan bien porque parecen puntos de separadores de miles. Cambiamos el punto por la coma y en ese caso ya tenemos todas las comas y se pueden convertir a número decimal. ¿Qué ocurre? Que a veces es toda la columna la que viene con el punto y mejor que cambiar el punto con la coma. Lo que hacemos es que nos vamos a usar configuración regional. Si ya tenemos identificado que es un caso que venga de otro sitio, decimos que vamos a cambiar al número decimal teniendo en cuenta que la configuración puede venir, por ejemplo, de inglés de Estados Unidos. En ese caso, cuando encontremos Estados Unidos, lo tenemos aquí, nos vamos a mostrar cuál es la configuración, le decimos aceptar y entonces ya lo tenemos bien modificado. Hay muchos escenarios para cambiar los tipos de datos. Configurar propiedades de columnas en Power BI. Dar formato a una columna del modelo de datos. Las columnas que se van a utilizar en el informe se deben configurar desde la ficha Herramientas de columnas en Power BI Desktop. A la columna país le vamos a indicar que su categoría de datos es país o región. Indicamos una categoría geográfica para el grupo población. Vamos a pedir que, aunque sea un campo numérico, que no sume. No queremos resumir y para cantidad le marcamos el separador de miles para dejar una estética en el dato. Si nos vamos a la tabla ventas, los cambios que vamos a hacer para ventas también es de estética, indicando el euro como moneda y para nombre del día vamos a cambiar el orden que no va a ser un orden alfabético, sino un orden lógico definido por la columna número día. Una vez hemos hecho todos los cambios, nos vamos a la vista informe. Desde esta vista, al seleccionar el campo o columna país, vemos que Power BI directamente nos muestra un mapa porque es de tipo geográfico. Y si queremos crear un segmentador por la columna nombre del día, lo veremos ordenado lógicamente y no alfabéticamente. De esta forma, hemos conseguido organizar y definir las características de cada una de las columnas desde la ficha herramienta de columnas en Power BI. Crear un cálculo sencillo con DAX en Power BI. Desde Power BI se puede crear cálculos más sencillos o complejos en dependencia de la lógica de negocio que queramos aplicar. Es una buena práctica activar la vista modelo y ocultar todas las columnas que no tengan que estar en las visualizaciones. Por ejemplo, las columnas que son base en un cálculo ocultamos en la vista de informes y vemos un icono que nos ayuda a identificar las columnas ocultas. Regresamos a la vista de informes para crear medidas con DAX desde el menú Cálculo, Nueva medida. Nuestra primera medida va a recibir el nombre de total cantidad. Luego el signo igual, nombre de medida, signo igual, y lo que vamos a tener es la suma de todos los valores de la columna, cantidad de la tabla ventas. Nos ha quedado lista la medida. Solo nos queda ajustar el separador de miles y definir en qué tabla queremos esta medida. Como únicamente tenemos una tabla en el modelo, no se puede cambiar. Vamos a crear una segunda medida. Venimos aquí y la creamos. Vamos a llamarle total importes, que va a ser igual en este caso. Utilizamos una función que se llama sum, que es un iterador que va a recorrer la tabla de ventas, que le pasamos como primer parámetro. Y luego nos va a aceptar un parámetro como cálculo, que va a ser cantidad por precio. Esta expresión recorre la tabla ventas y fila a fila multiplica cantidad por precio y se obtiene el valor agregado. Aquí vamos a indicarle que es de tipo moneda, tipo euro. Ya nos queda utilizar estas medidas en el informe. Aquí, por ejemplo, tengo una tabla que la tengo preparada. Me traigo total cantidad y total importe. Y en este gráfico podemos ver también la distribución de las cantidades vendidas por los años. Con DAX se puede crear tres tipos de elementos, medidas que son a las medidas que creamos nosotros desde cero o las medidas rápidas que ya vienen integradas en la herramienta. Podemos crear columnas y tablas calculadas. Es muy sencillo trabajar con esta estructura en DAX
aunque el lenguaje como tal tiene su complejidad que necesitaríamos estudiar un poco mejor. Mostrar los valores como por cientos en tablas y matrices. Para la preparación de datos en tablas y matrices en Power BI, se puede mostrar los valores y como son en por ciento. Para ello vamos a buscar la columna que tiene los valores. Dentro del panel de visualizaciones tenemos un desplegable. Lo aplicamos y vamos a buscar la opción de mostrar valor como si estamos en una tabla. Mostramos como porcentaje del total general. Aquí ya estamos viendo los porcientos que se corresponden con cada uno de los colores. Si queremos además ver el valor de estos importes, volvemos a arrastrar la columna para poder tener toda la información. En el caso de la matriz funciona exactamente igual. Nos vamos a seleccionar la matriz, miramos cuál es la columna que está en el panel de valores, la seleccionamos y mostramos el valor como porcentaje y tenemos las opciones de total general, toda la columna y toda la fila. Si lo hacemos por columnas, por ejemplo, ahí tenemos el total general por las columnas. Podemos aplicar el total general por filas o podemos aplicar el total general de todos los valores que están en la matriz, cumpliendo en cada caso con la lógica de negocio que necesita aplicar. Crear formato condicional de colores en Power BI. Cuando creamos informes con Power BI, tenemos la opción de crear formato de color condicional para las columnas de las tablas de informes. Nos vamos al panel de visualizaciones. Escogemos la columna y de su menú, formato condicional, en este caso color de fondo para la columna total cantidad. Se abre el formulario y tenemos una escala de colores según el campo total cantidad. Y vamos a utilizar el color azul, que se corresponde con el tema de colores activos. La intensidad del color aumenta con el aumento del valor. Vamos a trabajar también con un color divergente en amarillo y aceptamos. Según sea el valor de los datos, así será el color de fondo para esta columna. Para la columna importes vamos a utilizar un formato condicional de color de fuente y en lugar de trabajar una escala de colores, vamos a crear un formato por reglas. Un formato por reglas según el campo importes. Vamos a crear la regla si el valor es mayor o igual que el mínimo y esto lo vamos a expresar en número y es menor que 200. Entonces vamos a pedir que lo dibuje en un color rojo. Creamos una nueva regla. Si el valor es mayor o igual que 200, también en número y menor que 500, entonces cogemos amarillo. Escogemos amarillo y en una nueva regla decimos que si es mayor de 500 en número y ya aquí le pedimos el máximo. En ese caso, que sea color verde. No veo el color verde, pero tenemos la opción de color personalizada y aceptamos la regla. De esta forma, los valores los vamos a tener coloreados en dependencia de esos rangos que hemos definido en la regla. Si aplicamos filtros, se van a cumplir las reglas de forma condicional de colores aplicadas a cada una de las columnas. De esta forma podemos crear formatos condicionales con Power BI. Crear gráficos para informes analíticos en Power BI. Trabajar con una matriz o tabla cruzada en Power BI. Una matriz en Power BI es funcionalmente hablando como una tabla dinámica en Excel. ¿Qué tenemos aquí? Pues la capacidad de albergar varios campos en su propiedad filas. Vamos a traernos aquí tres de ellos y también en su propiedad columnas. Vamos a trabajar los países en columnas. Como la tabla dinámica tiene una propiedad valores y vamos a arrastrar el campo cantidad aquí. Cuando utilizamos una matriz en Power BI, vamos a ver que tenemos una funcionalidad que están integradas, pero como no se ven bien los datos, lo que vamos a hacer desde la vista formato, el grupo cuadrícula, vamos a aumentar el tamaño del texto para que se vea mejor. Muy bien, con este tamaño de texto ya está mejor. Y ahora sí vamos a centrarnos en la funcionalidad integradas. Tenemos un menú aquí con unas flechas que se expanden para mostrar qué podemos hacer con la matriz. Podemos bajar al siguiente nivel de la jerarquía. En el primer caso, nosotros tenemos los datos por categoría. Muy bien, bajamos al siguiente nivel de jerarquía por tamaño y al siguiente por color. Otra cosa que podemos hacer
Es en lugar de bajar por niveles, es expandir los niveles. Quiere decir mantener el nivel de arriba. Ahora vemos tanto la categoría como el tamaño. Vemos aquí los dos primeros niveles, están expuestos y luego podemos ver el tercer nivel, que sería el color. Igual que si trabajemos en los niveles de una tabla dinámica. También igual que en una tabla dinámica podemos hacer clic derecho sobre cualquier nivel y seleccionar si vamos a contraer la selección en concreto, todo el nivel o todas las filas. Aquí hemos seleccionado contraer todas las filas. Hay una opción muy interesante que tiene la matriz en Power BI, es que si nos vamos a la ficha formato y desplegamos encabezados de fila, actualmente con esta versión solo está activo por filas. Tenemos la capacidad de traer unos botones que nos permiten expandir y contraer valores específicos de la matriz. De esta forma nosotros podemos ver cómo tenemos en la segunda hoja de este informe de Power BI ya preparada una matriz con los valores y los niveles de análisis que están a partir de la columna fecha, la columna tamaño en la propiedad columna y la columna cantidad en la propiedad valores. Se ha definido un formato condicional y además vemos cómo es posible expandir algún valor y otro no, igual que las propiedades que existen desde el menú contextual. Analizar por niveles desde gráfico de barras o columnas. Al trabajar con más de una columna en el eje de un gráfico en Power BI, se obtiene la funcionalidad de análisis jerárquico. Esta opción permite analizar el dato bajando nivel a nivel, es decir, primer año, luego trimestre y luego los meses. Significa un análisis discreto donde vamos a ver cada uno de los meses y el valor está agregado para todos los años juntos. Es una opción de análisis discreto. Cuando subimos de nuevo al primer nivel, tenemos la capacidad para analizar expandiendo la jerarquía. Significa que vamos a tener el valor de los años y luego el valor de los trimestres. Significa un análisis continuo. Podemos bajar a los meses e incluso utilizando la opción de modo de enfoque, pues ver cómo ha ocurrido la distribución de las ventas a lo largo de todos los meses de todos los años. No es exclusivo para datos de tipo fecha. Lo mismo se puede aplicar para gráficos donde la jerarquía depende de columnas de tipo text, por ejemplo, como tenemos aquí con país, color y categoría. Hay una funcionalidad importante que podemos destacar en este sentido, que es esta flecha hacia abajo. ¿Qué ocurre con esta flecha hacia abajo? Que se activa para explorar en profundidad. ¿Qué significa eso? Pues que si nosotros hemos activado esta flecha y seleccionamos España, lo que vamos a ver son únicamente aquellos colores que se relacionan con España y además se ha aplicado una opción de filtrado sobre el otro gráfico y sobre el gráfico de líneas. Vamos a seguir descendiendo. Queremos analizar el color negro, pues aquí tenemos las categorías en las que existe el color negro, las ventas que se han hecho únicamente en el año 2019 de color negro. Quiere decir que si activamos la opción de obtención de detalles, lo que vamos a tener es la capacidad de filtrar y, por ejemplo, analizar en este caso cómo se distribuyen las cantidades, este número 70, cómo se distribuyen en el siguiente nivel. Todo se ha filtrado por ese 70. Ahora tenemos un filtro aplicado al gráfico donde tenemos cantidades por países, por los años y un filtro aplicado también al gráfico de líneas. Es una funcionalidad muy interesante para poder analizar en profundidad. De esta forma, trabajamos con los gráficos cuando se integran varias columnas y crean funcionalidad de análisis jerárquico. Crear análisis de cambios en el tiempo con gráficos de línea. El mejor gráfico para representar los cambios en el tiempo con Power BI es el gráfico de líneas. Podemos realizar el análisis día a día o tratar la fecha como una jerarquía. En este caso, tiene disponibles las opciones para realizar el análisis jerárquico. En ambos casos, podemos utilizar el gráfico de línea para filtrar otros gráficos, ya sea marcando puntos de datos o marcando rangos. Esto lo hacemos con la tecla Control y el movimiento del ratón. Para configurar la estética y otras opciones, nos vamos al panel de visualizaciones, la vista formato. Vamos a crear un gráfico de líneas desde cero. Para ello selecciono el tipo de gráfico de líneas, la métrica va a ser cantidad y la línea de tiempo o eje lo va a definir la flecha. Ampliamos un poco y ahora vamos a pedirle que nos dé el análisis día a día. Por eso cambiamos la opción en lugar de jerarquía a fecha para cambiar algunas propiedades estéticas. Nos vamos a formato aquí, por ejemplo, podemos cambiar el color y podemos indicar que nos dé las etiquetas de los puntos de datos y además cambiamos el título de cantidad por fecha o evolución.
tenemos un conjunto de otras opciones que se pueden cambiar. El gráfico de líneas admite acciones de filtrado. Podemos trabajar con el resto de elementos del informe y de esta forma complementar el análisis de los cambios en el tiempo. Agregar una línea de tendencia a un gráfico de líneas. En Power BI, un gráfico de líneas con una columna de fecha en su eje tiene muchas opciones disponibles. Vamos a mostrarlo en modo enfoque. Aquí tenemos los datos de cada una de las fechas. Estos datos se pueden ver mejor si aplicamos opciones de formato, como puede ser activar las etiquetas de datos y también podemos aplicar opciones de Analytics. En este caso podemos crear una línea de tendencia que nos va a decir cómo se comporta la evolución de nuestra información. La línea de tendencia es muy útil tratarla también definiendo cada uno de los elementos de la leyenda. Por ejemplo, la categoría. Aquí tenemos los tres tipos de categoría que existen y vemos una única tendencia. Pues si queremos modificar esto para ver cómo se comporta la tendencia por cada categoría, lo que hacemos es desde la opción línea de tendencias, desactivamos la opción combinar series y ya tenemos la tendencia para cada columna. La tendencia que hemos definido se va a gestionar también dependiendo del resto de filtros que se apliquen a los datos ya sea desde otros gráficos o desde segmentadores. Podemos ver que desde el propio gráfico nosotros podemos seleccionar un tipo de categoría desde la leyenda, de forma tal que el valor que se resalte sea el de esa categoría, o hay otra opción que es directamente filtrar desde un segmentador para que solo veamos una categoría en particular. Todas estas opciones se utilizan para tratar la tendencia en un gráfico de líneas. Agregar líneas de promedio a gráficos de barra o columnas. En Power BI, los gráficos de líneas y los de barras y columnas agrupadas tienen la capacidad de integrar líneas adicionales. La más utilizada de todas, las que vemos aquí desde la vista Analytics, es la línea de promedio. Vamos a agregar una línea de promedio a la que podemos cambiar el nombre para luego utilizar en las etiquetas y vamos además a definir un conjunto de propiedades, por ejemplo el color, para que se distinga y vamos a decirle que se ponga por detrás del gráfico. Se puede además activar las etiquetas de los datos. En este caso lo que vamos a tener es el valor de este promedio, que lo activamos también de color negro para que se muestre. Podemos ver el valor, el nombre o el nombre y el valor en su conjunto. Así lo podemos definir. Bien, hay un conjunto de elementos adicionales que pudiesen ver o quizás también trabajar con otras líneas. Es muy interesante ver cómo nosotros, desde el informe de Power BI, podemos utilizar esta línea de promedio que se va a recalcular teniendo en cuenta los distintos filtros que se apliquen sobre el gráfico al que se le ha ido actualizando la línea.